Óigame bien esto, El Salvador. 3 personas armadas entran a una casa, someten a una familia completa y se llevan a la hija delante de los propios papás. Así, sin que a nadie le diera tiempo ni de reaccionar. Le voy a contar esto despacio, como se merece, pero le adelanto algo desde ya. En este grupo que terminó agarrado, hay algo que no cuadra, una contradicción que a mí, sinceramente, no me deja tranquilo. No se la voy a soltar todavía. Sígame la corriente, que ya llegamos ahí. Si a usted le aprieta el estómago pensar en una hija sacada de su propia casa a punta de pistola, hágame el favor de suscribirse a este canal y activar la campana. Aquí no soltamos un caso a medias, lo seguimos hasta el final. Vamos por orden. En un cantón que le dicen El Matasano, 3 personas armadas entraron a una vivienda, amenazaron a la familia que vivía ahí y se llevaron a la muchacha de la casa, una adolescente. Según la información que se conoce hasta ahora, todo pasó en cuestión de segundos, sin que nadie de la casa pudiera hacer nada para impedirlo. Le voy a ser bien honesto con usted, porque en este espacio no le vamos a inventar nada, todavía no se sabe con certeza por qué se llevaron precisamente a esa muchacha. No hay confirmación de que pidieran dinero, no hay confirmación de que la conocieran de antes. Eso lo tiene que aclarar la investigación, y mientras eso no pase, prefiero decirle no lo sabemos, antes que inventarle un motivo que suene bonito. Lo que sí se sabe es que la familia hizo lo que tenía que hacer, avisó de inmediato. Antes de contarle lo que pasó con la búsqueda, quiero que nos quedemos un momento en esa familia. Imagínese usted esa espera. No a esta familia puntual, porque de lo que sintieron por dentro no tenemos ni una palabra confirmada. Pero imagínese a cualquier papá o mamá de este país en ese mismo instante. El teléfono que uno mira cada 2 minutos esperando que suene. La mente que no para de armar el peor escenario y después se obliga a pensar en otra cosa. El silencio de la casa que de repente pesa distinto. Eso no sale en ningún comunicado oficial. Pero es, quizás, la parte más real de todo lo que pasó esa noche, aunque nadie la vaya a contar con detalle jamás. Le voy a confesar algo, aunque no tenga que ver directamente con este caso puntual. Cualquiera que haya criado hijos en este país sabe lo que es cargar, aunque sea un ratito, con esa sombra. Ese pensamiento que a uno le entra sin permiso cuando el hijo se tarda más de la cuenta en volver de la tienda, cuando no contesta el teléfono a la primera, cuando el bus se atrasa. Uno se lo espanta enseguida, se dice a sí mismo que está exagerando, que todo está bien, pero ahí queda, agazapado, listo para volver la próxima vez que algo se demore un poquito más de lo normal. Pensándolo bien, esa sombra no es exclusiva de esta familia ni de este cantón. Es algo que carga, en mayor o menor medida, cualquier casa de este país donde haya un hijo o una hija creciendo. La diferencia, esa noche en particular, es que para una familia esa sombra dejó de ser un pensamiento pasajero y se volvió, de golpe, lo único real que existía. Mientras la familia no sabía nada, del otro lado ya se había puesto en marcha algo. La corporación policial apenas recibió el aviso, movió un operativo completo para dar con el paradero de la muchacha. Quiero que entendamos bien lo que implica eso, porque uno a veces se imagina algo rápido, casi de película. La policía sale, encuentra el carro, agarra a los responsables, pero no es así. Un operativo de este tipo arranca casi de cero. No hay un botón que le diga a uno dónde está el vehículo en ese momento exacto. Lo que hay es un punto de partida, la vivienda donde ocurrió todo, y a partir de ahí, ir armando la ruta más probable, por dónde pudieron salir, qué caminos conectan esa zona con otras, hacia dónde tendría sentido moverse si uno quisiera desaparecer rápido. Mientras esa ruta se va armando, el reloj no se detiene. Cada minuto que pasa, el radio de búsqueda se agranda, porque un vehículo en movimiento puede estar, en teoría, en cualquier punto dentro de ese radio. Del lado de la policía, lo que había en ese momento no era certeza, era cálculo bajo presión. ¿Qué carretera es más probable? ¿Qué salida tiene más sentido? ¿En qué dirección conviene mandar a las unidades primero? Se movilizaron distintos grupos, cada uno cubriendo un tramo distinto, cerrando posibilidades una por una, con la esperanza de que en algún punto apareciera algo que confirmara que iban por buen camino. Me pongo a pensar también en los agentes que estaban ahí, en el terreno, esa noche. No tenemos ningún testimonio directo de ellos, pero cualquiera que conozca algo de este tipo de trabajo sabe que no es solamente seguir un protocolo con calma.
Es manejar por carreteras oscuras sin saber si van en la dirección correcta, es recibir información a medias por radio y tener que decidir rápido con lo poco que hay, es cargar, aunque sea callado, con la idea de que del otro lado del operativo hay una adolescente cuya vida depende de que se acierte a tiempo. Ese peso tampoco sale en ningún comunicado, pero probablemente estuvo ahí, en cada patrulla, durante toda esa noche. Del lado de quienes se habían llevado a la muchacha, en ese mismo instante, la sensación era completamente distinta. Ellos ya habían pasado la parte más riesgosa. Ya estaban en movimiento, con la ventaja de saber hacia dónde iban, mientras la policía apenas empezaba a reconstruir esa misma ruta desde cero. Dos realidades corriendo al mismo tiempo, sin que ninguna de las dos supiera todavía cómo iba a terminar esto. Vale la pena pararse un momento en esa ventaja que tenían, porque no era una sola cosa, eran varias juntas. Tenían la ventaja del tiempo, llevaban la delantera desde el primer segundo, mientras la familia recién estaba reaccionando a algo que no vio venir. Tenían la ventaja del conocimiento, sabían hacia dónde se dirigían, mientras del otro lado nadie tenía ni idea de esa ruta, y tenían, sobre todo, la ventaja de haber superado ya el momento más expuesto de todo el plan, el de entrar a una casa ajena de forma armada. Lo que fuera que tuvieran pensado después de eso, según toda lógica, debía ser la parte más sencilla. Esa ventaja se sostuvo, sin ningún tropiezo visible, durante toda la primera parte de los hechos. Entraron, sometieron a la familia, salieron con la muchacha sin que nada se los impidiera en el momento. Hasta ahí, lo que sea que tuvieran calculado, algo que seguimos sin conocer, estaba funcionando prácticamente sin fricción. Si este relato le está sirviendo para entender de verdad cómo se mueve un caso así, apóyeme dándole like, que más adelante le cuento la parte que le prometí al principio, la de la contradicción que no me cuadra. Sigamos. Del lado de quienes se llevaron a la muchacha, hasta ese momento todo había salido tal cual lo tenían pensado. Entraron, sometieron a la familia, salieron con ella y arrancaron sin que nadie los detuviera en el camino. La parte más peligrosa, la que más expuestos los dejaba, ya la habían pasado sin problema. Lo único que les faltaba era alejarse. Fue justo en esa parte, la que en teoría era la más sencilla, donde todo se les empezó a complicar. Según lo que se conoce, el vehículo en el que iban sufrió una falla mecánica, en un tramo de la carretera panamericana. Párese conmigo un segundo a pensar en esto. Un plan que había funcionado, hasta ese punto, sin ningún tropiezo, se detiene por algo que no tuvo nada que ver con la policía, ni con ningún error que ellos cometieran a propósito. Fue el propio carro el que dejó de funcionar. Piense en la cantidad de cosas que tuvieron que coincidir para que esa falla ocurriera justo en ese tramo, y no 10 minutos antes, cuando todavía andaban cerca de la zona donde entraron, ni 10 minutos después, cuando quizás ya habrían ganado suficiente distancia. Nadie puede reconstruir con exactitud por qué pasó justo ahí y no en otro punto, pero sí parece razonable pensar que ese momento específico terminó siendo la bisagra sobre la que se movió todo lo que vino después. Con el vehículo inutilizado, decidieron seguir a pie, metiéndose con la muchacha por una zona de montaña. Viéndolo con calma, no fue una decisión descabellada de su parte. Uno entiende que no se iban a quedar ahí, parados junto al carro, esperando a que los encontraran. Pero esa misma decisión, la que en su cabeza los alejaba del peligro, terminó siendo la que les cerró el paso. Ya no eran un vehículo que podía estar en cualquier carretera del país. Ahora eran 3 personas caminando, limitadas por el terreno mismo, y para quien está buscando, eso cambia todo. Algo que vale la pena pensar, aunque tampoco se pueda confirmar con exactitud. Moverse de noche por una zona montañosa, con una persona más, no es sencillo ni para quien conoce bien el terreno. Cada paso ahí adentro probablemente les costaba más tiempo del que hubieran querido, y cada minuto que perdían orientándose era, al mismo tiempo, un minuto que la policía ganaba para ir cerrando el cerco. Los equipos policiales avanzaron por esa zona montañosa y ahí lograron interceptarlos. La adolescente fue rescatada, con vida. Deténgase conmigo un segundo en ese último tramo, porque ahí se cruzaron 2 historias que venían corriendo por caminos completamente distintos. De un lado, 3 personas que hasta hacía muy poco tiempo tenían todo bajo control, ahora moviéndose entre cerros, sabiendo probablemente que cada minuto les iba reduciendo las opciones. Del otro lado, unidades especializadas cerrando el terreno, con una adolescente en medio de las 2 partes.
No sabemos cuánto tiempo exacto pasó entre que abandonaron el vehículo y el momento en que los alcanzaron. Pero por lo que implica moverse de noche por terreno montañoso, es razonable suponer que fueron minutos de mucha tensión para todos los involucrados. Para los captores, que ya sentían que la ventaja se les había escapado. Para los agentes, que sabían que estaban cerca, pero no podían arriesgarse a que algo saliera mal con la vida de la muchacha de por medio. Si ese carro no se daña justo en ese tramo, es muy probable que esta historia fuera otra completamente distinta. Eso tampoco se puede afirmar como si fuera un hecho comprobado. Pero sí sabemos lo que efectivamente pasó. Esa falla fue lo que le dio a la policía la ventana que necesitaba, y la reacción organizada de los agentes fue lo que convirtió esa ventana en un rescate real. Ahora sí, llegamos a la parte que le vengo prometiendo desde el principio. Entre los capturados hay 2 hombres de nacionalidad guatemalteca y una mujer salvadoreña de apenas 19 años. Ahí está la contradicción que no me cuadra. 2 hombres extranjeros, mucho mayores, y junto a ellos, una muchacha salvadoreña bastante más joven que los dos. Uno se pregunta, ¿qué hace alguien tan joven metida en algo de esta gravedad, al lado de 2 personas que ni siquiera son de este país? Se lo digo tal cual está, sin inventarle nada. Hasta el momento, no hay ninguna aclaración oficial sobre qué papel tuvo cada uno de los 3 dentro de este hecho. No se sabe si ella los conocía de antes. No se sabe si tenía algún tipo de relación con la familia. Cualquier explicación que le dé ahora mismo sería puro invento de mi parte, y eso en este canal no se hace. Pensándolo con calma, esa diferencia de edad y de nacionalidad no nos dice, por sí sola, nada sobre qué tanta responsabilidad tuvo ella en lo ocurrido. Es una posibilidad, no un hecho, pensar que su papel haya sido distinto al de los otros 2. Cercanía, alguna forma de presión o algo completamente ajeno a lo que uno se imagina. Pero también es una posibilidad, igual de válida con lo que sabemos hoy, que haya tenido un rol tan activo y consciente como el de ellos. Sería faltarle el respeto a la investigación decidir eso de antemano solo porque la historia suene mejor así. Esa contradicción abre otras preguntas, todas pegadas directamente a este caso. ¿Por qué esa casa y no otra? ¿Hubo vigilancia previa o fue algo más improvisado de lo que parece? ¿Existía de verdad una exigencia de dinero o el motivo era completamente distinto? Ninguna tiene, por ahora, una respuesta segura, y probablemente algunas de ellas solo se aclaren cuando avance el proceso, si es que en algún momento se hacen públicas. Vamos por partes con esto, porque cada pregunta nos dice algo distinto según cómo se termine respondiendo. Lo de por qué esa casa en particular no es simple curiosidad. Si resulta que la eligieron porque ya sabían algo de la familia, estamos hablando de un hecho dirigido, pensado contra esas personas específicas. Si en cambio fue algo más al azar, estamos hablando de otro tipo de riesgo completamente distinto, uno que no depende de quién sea uno, ni de lo que tenga, sino de estar sencillamente en el lugar equivocado esa noche. Con lo que se sabe hasta ahora, no se puede afirmar cuál de las 2 cosas ocurrió. Sobre la joven de 19 años, hay algo más que vale la pena pensar, no como afirmación, sino como reflexión abierta. El hecho de que su edad y su nacionalidad sean tan distintas a las de los otros 2 no nos dice, por sí solo, nada sobre qué tan involucrada estuvo. Puede que haya tenido un papel activo desde el inicio, tan responsable ante la ley como los otros 2, o puede que su presencia respondiera a otra dinámica completamente distinta. Algo que solo la investigación va a poder aclarar con pruebas de verdad, no con suposiciones de un video de YouTube. Hay algo en esta contradicción que conecta con algo más grande, aunque no lo diga ningún comunicado. Cuando uno se imagina quién comete un secuestro, la cabeza casi automáticamente arma una imagen. Hombres, mayores, de cierto perfil, y esa imagen, la mayoría de las veces, ni se acerca a lo que después termina confirmando la realidad. Esta vez la realidad trajo algo que no encaja con esa imagen mental que uno se hace sin darse cuenta, y quizás por eso mismo esta contradicción incomoda tanto, porque obliga a soltar una idea que uno daba por hecho sin haberla pensado nunca del todo. Lo que sí es un hecho, hoy, es esto. Los 3 quedaron detenidos, y la muchacha está de vuelta con su familia, sana. Vale la pena aclarar algo antes de seguir. Que los 3 hayan quedado detenidos no quiere decir que el caso esté cerrado. Lo que uno ve en la información pública, la captura, el rescate, suele ser apenas la parte de arriba de algo que sigue trabajándose puertas para adentro, con calma,
y que probablemente va a tomar tiempo en aclararse del todo. Ahora empieza un trabajo distinto: reunir pruebas, tomar declaraciones, cruzar lo que diga cada uno de los tres, revisar si hay antecedentes o conexión con otros hechos. Eso no se resuelve en un día, y no debería esperarse que lo haga. Se me viene a la cabeza algo que quizás usted también haya pensado alguna vez, viviendo en un cantón, en una colonia, en cualquier rincón de este país. Cuando algo así pasa cerca, el susto no se queda encerrado en una sola casa. Se riega. El vecino se entera y revisa 2 veces el seguro de su puerta esa noche. La señora de la tienda de la esquina empieza a fijarse un poco más en quién entra y quién sale. Aunque a nadie más de esa cuadra le haya pasado nada, todos quedan, aunque sea por un rato, con la guardia un poco más arriba de lo normal. Pensando en esa familia, después de todo lo que vivieron, vale la pena imaginarse también el otro lado de esa espera, la casa que vuelve a respirar tranquila, el papá o la mamá que por fin puede cerrar los ojos sin esa piedra encima del pecho, la muchacha durmiendo otra vez bajo su propio techo. Eso tampoco lo va a contar ningún comunicado, pero es, para mí, lo único que de verdad importa de todo este relato. Hay algo más en lo que quiero que pensemos juntos antes de cerrar. Estamos acostumbrados a que estas historias se cuenten como un simple choque entre dos fuerzas, la de quien comete el delito y la de quien lo persigue. Pero este caso tiene una tercera fuerza metida en el medio, una que no responde a la estrategia de nadie, el puro azar. Un componente mecánico que se desgasta y falla sin que nadie lo haya provocado ni podido evitar. Eso, si lo piensa con calma, es incómodo de aceptar. Significa que el desenlace de algo tan grave como la vida de una adolescente terminó dependiendo, en parte, de algo tan común como un desperfecto mecánico. No de una decisión brillante de nadie, no de un error evidente de los responsables, de una pieza que falló en el momento menos esperado para ellos y en el momento más necesario para todos los demás. Ahora bien, esto no significa que uno se pueda quedar tranquilo pensando que la suerte siempre va a estar del lado bueno. La familia hizo su parte al avisar de inmediato. La policía hizo la suya al organizarse rápido y aprovechar la oportunidad que se le presentó. Ninguna de esas dos cosas dependió del azar. Lo que sí dependió del azar fue el instante exacto en que ese vehículo dejó de funcionar. Tal vez lo más honesto que se puede sacar de todo esto no es que la suerte salva a la gente, sino que cuando la suerte aparece, hace falta que del otro lado haya alguien preparado para no dejarla pasar. Y esta vez, lo hubo. Quiero cerrar con algo que llevo pensando desde que empecé a contarle esto. Un plan armado, con todo aparentemente calculado, se les vino abajo por un desperfecto tan simple como el de cualquier carro viejo, y encima de eso, quedó al descubierto una contradicción que todavía nadie explica: por qué una joven salvadoreña terminó del lado equivocado de esta historia, junto a 2 extraños de otro país. Es imposible saber con certeza qué habría pasado si esa falla no ocurre justo ahí. Pero lo que sí sabemos, sin ninguna duda, es lo que pasó de verdad. Una familia recuperó a su hija. Me quedo con una idea final, y se la comparto tal como me quedó a mí. Uno tiende a pensar que estas historias se resuelven porque la maldad, tarde o temprano, tropieza consigo misma. En parte, esta vez, así fue. Pero lo que más me hizo pensar de este caso no es el tropiezo del vehículo, sino la otra pieza, la que sigue sin encajar, esa joven de 19 años. A un carro dañado, uno lo entiende sin esfuerzo. Pero a una persona no se le puede explicar con la misma sencillez. Ahí hay una historia completa que no conocemos, decisiones que se tomaron en algún momento de su vida y que la llevaron hasta ese punto, y esa parte no tiene una explicación fácil que uno pueda simplemente aceptar y seguir adelante. Si usted anda lejos de este país, viendo esto desde otro lado del mapa, probablemente sabe bien lo que se siente pensar en la familia que dejó atrás, y lo que es, aunque sea por un segundo, imaginarse algo así pasándole a los suyos. Ese miedo no tiene pasaporte ni conoce fronteras. Es el mismo aquí que allá. Esta vez, la historia terminó bien. Suscríbase a este canal, active la campana y cuénteme en los comentarios. De esa contradicción que le conté hoy, ¿qué cree usted que la explica? ¿Piensa que ella tuvo tanta responsabilidad como los otros dos? ¿O cree que su historia es distinta a la de ellos? Aquí se debate con respeto, y de verdad quiero leer lo que piensa cada uno.